Shalom, shalom, amada familia de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Ki Tetzé, que significa cuando salgas. Continuamos estudiando hoy la segunda alía en el libro de Devarim, Deuteronomio en español, capítulo 21, versículo 22 al capítulo 22, versículo 7. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 21, versículo 22. Si un hombre es culpable de un delito capital y se le da muerte y lo empalas en un madero. En este pasaje se habla de dar muerte inicialmente al culpable y luego colgarle en un árbol. La palabra árbol en hebreo es etz, del Strong número 6086, que significa planta, madera o leña. Teniendo en cuenta este argumento, muchos consideran la teoría de que el Mesías Yeshua pudo haber sido colgado en un árbol, según lo planteado por Rab Shaul en su carta a los creyentes de Galacia. Lo encontramos en Galatiim, Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la Torá al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Otros afirman que este principio de ejecución descarta por completo la posibilidad de un enjuiciamiento realizado por medio de una cruz. Antes bien, se empleó un madero en lugar de un árbol. Con respecto a este asunto, afirma el hiperdispensionalista E.W. Bullinger, Staurus, que significa cruz, era un simple palo o estaca vertical en la que los romanos clavaban a quienes se les ordenaba ser crucificados. Meramente significa estaca única. Nunca significa dos piezas de madera unidas en ningún ángulo. Incluso la palabra latina crux significa una simple estaca. Concordancia y léxico crítico al inglés y griego del Nuevo Testamento, 1877. Pasamos al versículo 23. No debes dejar que un cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes enterrarlo al mismo día, porque un cuerpo empalado es una afrenta para Elohim. No debes contaminar la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando para que la poseas. Es válido señalar que la muerte en la horca no era una forma hebrea de enjuiciamiento, como pudimos ver en el versículo anterior. El medio de ejecución al que se está haciendo referencia es al del madero vertical. Ahora, cualquiera que fuese el medio de enjuiciamiento o cosa usada para causar la muerte, este mandamiento prohíbe la exposición del cuerpo hasta el estado de putrefacción o hasta ser presa de aves de rapiña. El cadáver tenía que ser sepultado el mismo día, es decir, antes de la caída del sol de ese día. Es posible que se fundamente esta ley en el hecho de que el hedor en clima cálido corrompería el aire de entorno, haciéndolo nauseabundo, o como lo señala el mandamiento, porque el hecho de dejar un cadáver expuesto traería contaminación ceremonial sobre toda la tierra y sería de afrenta a Yahvé, a quien pertenece. Vaikra, Levítico capítulo 25, versículo 23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Como también se afirma en Bemidbar, Números capítulo 35, versículo 34. No profanarás la tierra en la cual vives, en la cual yo habito, porque yo, Yahvé, habito entre los hijos de Israel. Entramos al capítulo 22, versículo 1. Si ves extraviado el toro o la oveja de un paisano, no lo ignores. Debes regresárselo a tu paisano. Observemos cómo este versículo nos cambia la manera de pensar en cuanto al concepto de hermandad. Nos pone en presencia de un mandamiento que nos impide hacernos los desentendidos para dar lugar a la indiferencia o a la apatía, que son agentes que deterioran la unidad.
Un verdadero siervo del Eterno no debe ignorar u ocultar lo hallado al momento de encontrar algo que se ha extraviado de su hermano. Por el contrario, debe recogerlo y devolverlo a su dueño. Este estatuto es contrario a la tendencia mundana de no involucrarse en dificultades ajenas. Recordemos la exhortación del profeta Zacarías capítulo 7 versículo 9. Así dice Yahvé a Elión: impartan justicia justa, que todos traten con misericordia y compasión a su hermano. Es muy importante por ello no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es considerada como robo, incluso cuando se refiere al tiempo. Versículo 2. Si tu paisano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo reclame. Entonces se lo devolverás. El Talmud dice: si es un animal que come y produce, debe producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así, el que extravió el objeto no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo. Versículo 3. Debes hacer lo mismo con su asno, harás lo mismo con su vestido, y así también harás con cualquier cosa que pierda tu paisano y que tú la encuentres. No debes permanecer indiferente. Un siervo del Eterno no debería ignorar el sufrimiento de un animal perdido, sino que debía cuidarlo hasta que se encontrara el dueño para devolverlo. La ley es semejante en Shemot, Éxodo capítulo 23 versículos 4 y 5. Si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás a ayudarle a librarlo. Aquí se extiende el principio a toda propiedad perdida de toda clase. Devarim capítulo 15 versículos 1 al 11, capítulo 12 versículo 18, Vaikra Levítico capítulo 19 versículo 18. Este principio de cuidado y posterior devolución de pertenencias perdidas puede ser encontrado en los países en los que la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, produciendo un nivel de honestidad alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos para que la gente que los encuentra pueda dejarlos allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra su pertenencia, podrá ir a anunciarlo a la policía. En el caso de que se encuentre allí, se le devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto, como una remuneración por honestidad y disposición. Versículo 5. La mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe usar vestidos de mujer, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahvé tu Elohim. Esta ley prohíbe de forma categórica a un guardador de la Torá el uso de prendas del sexo opuesto. La razón para esa prohibición se encuentra en el uso de la palabra abominación, en hebreo sibná, del Strong número 2154, que denota una condición de depravado, deshonesto, inicuo, inmundo y lujurioso. Esta palabra, por su significado y connotación, aparece varias veces en el libro de Devarim y se usa para describir todo lo que está asociado con el culto pagano de los kenaitas. El antiguo pacto habla varias veces de una ropa especial usada en el culto de los dioses kenaitas. Lo vemos en Melachim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 22, que se refiere a la vestidura usada en el culto a Baal en el contexto, como un atuendo distintivo para esta ceremonia, con cierto carácter asexual. Además, en el libro de los Reyes, Melachim Bet, capítulo 23, versículo 7, se habla de las mujeres que hacían tejidos para los varones consagrados a la prostitución ritual en el culto a Asera, la diosa de la fertilidad en la religión de los kenaitas. En el culto a Asera, los hombres y mujeres que se dedicaban a la prostitución ritual usaban las mismas vestimentas como identificación de su dedicación a la diosa de la fertilidad. Yahvé veda completamente estas prácticas a su pueblo, con el firme propósito de que el pueblo santo no fuese tras esas prácticas que promueven el travestismo, que borran las distinciones de la naturaleza humana, produciendo blandura y afeminación en el hombre, inmodestia y descaro en la mujer, y livianidad e hipocresía en ambos. Yahvé no solo las prohíbe, sino que las clasifica como detestables.
Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27. Por esto, Yahvé los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contras a su naturaleza, y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. Versículos 6 y 7. Si te encuentras por el camino un nido de pájaros en algún árbol o en el suelo con pichoncitos o huevos, y la madre echada sobre los pichoncitos o sobre los huevos, no tomes la madre con sus hijos, deja ir a la madre y toma solo los hijos, para que te vaya bien y tengas una vida larga. La Torá promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. El Eterno nos creó para expresar compasión hacia los animales débiles y para con las criaturas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que, si somos duros en el trato hacia ella, terminaremos perjudicados. Si no riegas, tus plantas se mueren. Si no das de comer a tus gallinas, no te van a dar huevos. Si somos sensibles con la naturaleza y especialmente con los animales, nos irá bien y tendremos larga vida. Este es un mandamiento con promesa de bienestar para los que lo cumplen. No es el trabajo de los ambientalistas y de los protectores de los animales solamente. Es el deber de cada siervo del Eterno que se ha dispuesto a obedecer su Torá a plenitud. Continuaremos estudiando la Parashá en sus siguientes porciones para seguir creciendo de aliyá en el conocimiento de nuestro Creador. En el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.